John regresaba a casa de un viaje de negocios en un vuelo nocturno. Se sentía ligeramente agobiado por el cansancio, pero la ilusión de ver a su familia aliviaba la tensión en su espalda y hombros. Le encantaban esos raros momentos de regreso a casa. Cuando Emily le preparaba su cena favorita, Natasha salía corriendo de su habitación con las noticias del colegio y el pequeño Alex lo abrazaba fuerte, contándole todas sus pequeñas aventuras. El hogar siempre había sido su santuario, un lugar donde se sentía necesitado y amado. Pero esta vez, algo no estaba bien. Desde el momento en que cruzó la puerta, John percibió una atmósfera inusual. El apartamento, normalmente lleno de ruido y actividad, le recibió en silencio. Solo había una luz encendida en la cocina, pero no olía a cena y el aire estaba extrañamente tenso. Dejó la maleta junto a la puerta y se detuvo a escuchar. En algún lugar del apartamento, oyó pasos suaves, como los de su hija. ¿Papá?, gritó Natasha. Apareció en la puerta de su habitación, con una tableta en el pecho. Su rostro parecía inusualmente tenso. Hola, cariño, sonrió John, agachándose y abriendo los brazos. Pero Natasha no corrió hacia él como solía hacer. Solo se acercó vacilante, permitiéndole abrazarla. ¿Por qué estás tan callada? ¿Dónde está mamá?, preguntó. Natasha bajó la mirada, como si estuviera estudiando el dibujo de la alfombra. Mamá no está en casa, respondió tras una pausa. Dijo que se había ido a casa de una amiga. John frunció el ceño. Esto era extraño. Emily rara vez dejaba a los niños solos, sobre todo por las tardes. Siempre tenía 1000 razones para quedarse en casa cuando él volvía de sus viajes. ¿Qué amiga?, preguntó, tratando de mantener un tono tranquilo. Natasha se encogió de hombros y se mordió el labio. Su comportamiento era claramente nervioso, como si supiera algo pero tuviera miedo de decirlo. ¿Habéis comido?, cambió de tema a John, dirigiéndose a la cocina. Sí, respondió en voz baja, pero luego añadió. Papá, por favor, no te enfades. John se detuvo y se dio la vuelta. ¿Por qué iba a enfadarme?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Natasha frunció los labios, pero luego soltó. Creo que mamá te está engañando. Las palabras golpearon a John como un trueno. Se quedó paralizado, como si le hubieran echado agua hirviendo. Por una fracción de segundo, pensó que había oído mal. ¿Qué has dicho? Su voz era aguda, casi desconocida. Natasha dio un paso atrás, asustada. La vi con un tipo, dijo rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. Vino a recogerla en un coche negro. Estaban parados en el patio, hablando y riendo. John sintió una fuerte presión en el pecho. Apretó los puños y su corazón latía tan fuerte que pensó que el sonido podría resonar en el silencio. Intentó calmarse, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Cuándo fue esto?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Varias veces, respondió Natasha, sin dejar de mirar al suelo. La última vez fue ayer por la tarde. Los vi desde la ventana. John no sabía qué decir. Sentía como si todo lo que había considerado estable e inquebrantable en su vida estuviera empezando a resquebrajarse. Siempre había confiado en Emily. Tenían sus problemas, pero nunca había dudado de su lealtad. Entró en la cocina y abrió mecánicamente la nevera, tratando de concentrarse en algo. Estaba casi vacía. Un envase de yogur, unos cuantos tarros de comida para bebés y una botella de vino. Esto no hizo más que aumentar su inquietud. Emily casi nunca bebía, excepto en ocasiones especiales. ¿Estás segura de que no te equivocas?, preguntó por encima del hombro, sin darse la vuelta. Natasha guardó silencio, pero entonces oyó su suave voz susurrar. Lo siento, papá. John cerró la nevera y se dio la vuelta. A su hija se le llenaron los ojos de lágrimas. Parecía como si ella misma no estuviera segura de haber hecho lo correcto al contárselo. De repente, se dio cuenta de que su hija de 14 años había estado cargando con este pesado secreto sobre sus frágiles hombros. No te preocupes, dijo, tratando de hablar con más suavidad. Todo irá bien. Hiciste lo correcto.
Se acercó a ella y la abrazó. Pero en ese momento, su mente estaba acelerada, planeando su próximo movimiento. Necesitaba descubrir la verdad, y rápido. A la mañana siguiente, John se despertó más temprano de lo habitual. Una noche de insomnio lo había agotado, pero eso solo había fortalecido su determinación. Mientras Natasha se preparaba para ir a la escuela, él se sentó en silencio en la cocina con una taza de café negro, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mente era un torbellino, pero una cosa estaba clara: necesitaba verificar todo. No quería sacar conclusiones precipitadas ni construir acusaciones basadas en las observaciones de una niña. Cuando Natasha se fue, John decidió actuar. Necesitaba averiguar quién era ese tipo misterioso que Natasha había mencionado. Recordó que ella había mencionado un coche negro y decidió que su primer paso sería revisar las cámaras de seguridad del patio. John era una persona sistemática. Su trabajo como programador le había enseñado a buscar soluciones en datos y hechos. Empezó por el lugar más obvio: la oficina de administración de la propiedad en el edificio vecino. Ya había tratado con su personal al instalar su propio sistema de seguridad, así que no tuvo problemas para convencerlos de que le dejaran ver las imágenes. Un par de caros paquetes de café de la tienda cercana fueron suficientes. Las cámaras no grababan sonido, pero las imágenes de la semana anterior eran lo suficientemente claras. John se concentró intensamente, revisando las grabaciones. Al cuarto día, finalmente vio lo que estaba buscando: una camioneta negra que se acercaba a su edificio a última hora de la tarde. La cámara capturó claramente a Emily saliendo del edificio y subiéndose al asiento del pasajero. El conductor permaneció en las sombras, pero estaba claro que conocía a Emily. Ella se subió y el coche se marchó. Todo parecía un viaje normal, excepto por la sonrisa en el rostro de Emily y el sutil gesto de su mano rozando el hombro del hombre. John sintió que el aire se volvía espeso. Miró la pantalla como si estuviera viendo la vida de otra persona, pero cada detalle de ese breve clip se grabó en su conciencia. Ya no podía fingir que se trataba de un error. Algo no estaba bien. Regresó a casa con una copia de la grabación, con un plan en mente. Emily tenía que volver del trabajo más tarde esa noche. Mientras tanto, decidió dar el siguiente paso: averiguar quién era ese hombre. El vídeo le dio una pista: la matrícula del coche. John llamó a su amigo de la policía de tráfico. «Vic, necesito un favor», empezó sin preámbulos. «¿Puedes buscar una matrícula por mí?» Su amigo no hizo muchas preguntas, solo aclaró: «¿Va todo bien?» «Aún no estoy seguro», respondió John evasivamente. «Pero, por favor, hazlo rápido». Un par de horas después, Vic volvió a llamar. La matrícula estaba registrada a nombre de Maxim Efremov, un empresario de nivel medio que había comprado el coche 2 años antes en un concesionario. Estaba casado y tenía hijos. John dio las gracias a su amigo, pero el nombre de Maxim Efremov no le decía nada. Recurrió a Internet, que estaba lleno de información. Solo tenía que buscar correctamente. Después de un tiempo, encontró el perfil de Maxim en las redes sociales. Un hombre alto de unos 40 años, bien arreglado, con fotos en su mayoría de su esposa y sus 2 hijos. John se quedó mirando su rostro durante mucho tiempo, tratando de entender qué podía ofrecerle este hombre a Emily que él no pudiera. No había respuesta. Esa noche, Emily volvió a casa. Se quitó el abrigo y, al ver a John en la cocina, se quedó paralizada. Su rostro reflejó brevemente la sorpresa, que rápidamente enmascaró con una sonrisa. «¿Estás en casa?», dijo, tratando de parecer despreocupada. «¿Qué tal el día?». John la miró fijamente. Vio que se movía incómoda, como si sintiera su frialdad. «Bien», respondió él, sorbiendo su té. «¿Y tú?». «Bien», respondió ella, evitando su mirada. «Ayer fui a casa de una amiga», dijo John de repente. Emily levantó la vista, pero su reacción fue demasiado lenta para ser natural. «Sí, a casa de Irina», dijo ella. John dejó lentamente su taza sobre la mesa. La miró con tanta intensidad que ella empezó a inquietarse. «Es extraño», continuó en un tono uniforme.
Vi las imágenes de seguridad del patio. Irina no conduce un todoterreno negro, ¿verdad? Emily palideció. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atragantaron. Su rostro delataba una lucha. Estaba tratando de encontrar una excusa, pero no se le ocurría nada plausible. John le dio tiempo. Se quedó sentado inmóvil, esperando a que ella rompiera el silencio. John, no es lo que piensas, balbuceó finalmente. ¿De verdad? Entonces, ¿qué es? Preguntó él con voz fría. Solo es un colega, espetó Emily. Me llevó a casa. Eso es todo. John asintió como si estuviera de acuerdo, pero luego sacó la memoria USB con la grabación y la puso sobre la mesa. Mírala y dime otra vez que no es nada. Su rostro se torció. Se dio cuenta de que la habían descubierto. John, no significa nada, empezó, pero él la interrumpió. ¿No significa nada? Gritó por primera vez. Está sentada en su coche, sonriendo, tocándole el hombro, y no significa nada. Emily se dio la vuelta, como si tratara de evitar su mirada. Puedo explicarlo, dijo en voz baja. ¿Explicarlo? John respiraba con dificultad, tratando de mantener la compostura. ¿Sabes qué, Emily? No necesito más explicaciones. Está todo claro. Pasó junto a ella, agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Le gritó ella. A descubrir el resto de la verdad, le dijo por encima del hombro, cerrando la puerta de un portazo. John condujo por las calles vacías, sintiendo cómo la adrenalina inundaba cada célula de su cuerpo. Delante de él había respuestas, o represalias. Pasó toda la noche frente al ordenador. Dormir era imposible. Cada detalle de lo sucedido era como una pequeña pieza de un rompecabezas que formaba una imagen completa y aterradora. Se sentía como un extraño en su propia vida. La mujer a la que había amado, con la que había construido un hogar y a la que consideraba su pareja, lo había traicionado. ¿Había pasado por alto las señales? ¿Las había ignorado? John volvió a abrir el perfil de Maxim en las redes sociales. Se quedó mirando las fotos, tratando de ver algo en este hombre que explicara su conexión con Emily. Maxim no parecía nadie especial, solo otro hombre de negocios con gusto por el lujo. Pero había algo en su confianza, en su desenvoltura, que era desarmante. Este hombre estaba acostumbrado a tomar lo que quería de la vida. Pero en lugar de ira, John sintió una extraña determinación. Necesitaba actuar. La venganza era lo único que le impedía caer completamente en la desesperación. A la mañana siguiente, se despertó antes que los demás. Las noches en vela lo habían agotado, pero también habían alimentado su determinación. Mientras Natasha se preparaba para ir a la escuela, él se sentó en silencio en la cocina con una taza de café negro, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mente era un torbellino, pero una cosa estaba clara. Necesitaba verificarlo todo. No quería sacar conclusiones precipitadas ni construir acusaciones basadas en las observaciones de una niña. Cuando Natasha se fue, John decidió actuar. Necesitaba averiguar quién era ese tipo misterioso que Natasha había mencionado. Recordó que ella había mencionado un coche negro y decidió que su primer paso sería revisar las cámaras de seguridad del patio. John era una persona sistemática. Su trabajo como programador le había enseñado a buscar soluciones en datos y hechos. Empezó por el lugar más obvio, la oficina de administración de la propiedad en el edificio vecino. Ya había tratado con su personal al instalar su propio sistema de seguridad, así que no tuvo problemas para convencerlos de que le dejaran ver las imágenes. Un par de caros paquetes de café de la tienda cercana fueron suficientes. Las cámaras no grababan sonido, pero las imágenes de la semana anterior eran lo suficientemente claras. John se concentró intensamente, revisando las grabaciones. Al cuarto día, finalmente vio lo que estaba buscando. Una camioneta negra que se acercaba a su edificio a última hora de la tarde. La cámara capturó claramente a Emily saliendo del edificio y subiéndose al asiento del pasajero. El conductor permaneció en las sombras, pero estaba claro que conocía a Emily. Ella se subió y el coche se marchó. Todo parecía un viaje normal,
excepto por la sonrisa en el rostro de Emily y el sutil gesto de su mano rozando el hombro del hombre. John sintió que el aire se volvía espeso. Miró la pantalla como si estuviera viendo la vida de otra persona, pero cada detalle de ese breve clip se grabó en su conciencia. Ya no podía fingir que se trataba de un error. Algo no estaba bien. Regresó a casa con una copia de la grabación, con un plan en mente. Emily tenía que volver del trabajo más tarde esa noche. Mientras tanto, decidió dar el siguiente paso: averiguar quién era ese hombre. El vídeo le dio una pista: la matrícula del coche. John llamó a su amigo de la policía de tráfico. Vic, necesito un favor, empezó sin preámbulos. ¿Puedes buscar una matrícula por mí? Su amigo no hizo muchas preguntas, solo aclaró. ¿Va todo bien? Aún no estoy seguro, respondió John evasivamente. Pero, por favor, hazlo rápido. Un par de horas después, Vic volvió a llamar. La matrícula estaba registrada a nombre de Maxim Efremov, un empresario de nivel medio que había comprado el coche 2 años antes en un concesionario. Estaba casado y tenía hijos. John dio las gracias a su amigo, pero el nombre de Maxim Efremov no le decía nada. Recurrió a Internet, que estaba lleno de información. Solo tenía que buscar correctamente. Después de un tiempo, encontró el perfil de Maxim en las redes sociales. Un hombre alto de unos 40 años, bien arreglado, con fotos en su mayoría de su esposa y sus 2 hijos. John se quedó mirando su rostro durante mucho tiempo, tratando de entender qué podía ofrecerle este hombre a Emily que él no pudiera. No había respuesta. Esa noche, Emily volvió a casa. Se quitó el abrigo y, al ver a John en la cocina, se quedó paralizada. Su rostro reflejó brevemente la sorpresa, que rápidamente enmascaró con una sonrisa. «¿Estás en casa?», dijo, tratando de parecer despreocupada. «¿Qué tal el día?». John la miró fijamente. Vio que se movía incómoda, como si sintiera su frialdad. «Bien», respondió él, sorbiendo su té. «¿Y tú?». «Bien», respondió ella, evitando su mirada. «Ayer fui a casa de una amiga», dijo John de repente. Emily levantó la vista, pero su reacción fue demasiado lenta para ser natural. «Sí. A casa de Irina», dijo ella. John dejó lentamente su taza sobre la mesa. La miró con tanta intensidad que ella empezó a inquietarse. «Es extraño», continuó en un tono uniforme. «Vi las imágenes de seguridad del patio. Irina no conduce un todoterreno negro, ¿verdad?». Emily palideció. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atragantaron. Su rostro delataba una lucha. Estaba tratando de encontrar una excusa, pero no se le ocurría nada plausible. John le dio tiempo. Se quedó sentado inmóvil, esperando a que ella rompiera el silencio. «John, no es lo que piensas», balbuceó finalmente. «¿De verdad? Entonces, ¿qué es?», preguntó él con voz fría. «Solo es un colega», espetó Emily. «Me llevó a casa. Eso es todo». John asintió como si estuviera de acuerdo, pero luego sacó la memoria USB con la grabación y la puso sobre la mesa. «Mírala y dime otra vez que no es nada». Su rostro se torció. Se dio cuenta de que la habían descubierto. «John, no significa nada», empezó, pero él la interrumpió. «¿No significa nada?», gritó por primera vez. «Está sentada en su coche, sonriendo, tocándole el hombro, y no significa nada». Emily se dio la vuelta, como si tratara de evitar su mirada. «Puedo explicarlo», dijo en voz baja. «¿Explicarlo?». John respiraba con dificultad, tratando de mantener la compostura. «¿Sabes qué, Emily? No necesito más explicaciones. Está todo claro». Pasó junto a ella, agarró su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», le gritó ella. «A descubrir el resto de la verdad», le dijo por encima del hombro, cerrando la puerta de un portazo. John condujo por las calles vacías, sintiendo cómo la adrenalina inundaba cada célula de su cuerpo. Delante de él había respuestas, o represalias. Pasó toda la noche frente al ordenador. Dormir era imposible. Cada detalle de lo sucedido era como una pequeña pieza de un rompecabezas,
que formaba una imagen completa y aterradora. Se sentía como un extraño en su propia vida. La mujer a la que había amado, con la que había construido un hogar y a la que consideraba su pareja le había traicionado. ¿Había pasado por alto las señales? ¿Las había ignorado? John volvió a abrir el perfil de Maxim en las redes sociales. Se quedó mirando las fotos, tratando de ver algo en ese hombre que explicara su conexión con Emily. Maxim no parecía nadie especial, solo otro hombre de negocios con gusto por el lujo. Pero había algo en su confianza, en su desenvoltura, que era desarmante. Este hombre estaba acostumbrado a tomar lo que quería de la vida. Pero en lugar de ira, John sintió una extraña determinación. Necesitaba actuar. La venganza era lo único que le impedía caer completamente en la desesperación. A la mañana siguiente, se despertó antes que los demás. Las noches de insomnio lo habían agotado, pero también habían alimentado su determinación. Mientras Natasha se preparaba para ir a la escuela, él se sentó en silencio en la cocina con una taza de café negro, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mente era un torbellino, pero una cosa estaba clara. Necesitaba verificarlo todo. No quería sacar conclusiones precipitadas ni construir acusaciones basadas en las observaciones de una niña. Cuando Natasha se fue, John decidió actuar. Necesitaba averiguar quién era ese tipo misterioso que Natasha había mencionado. Recordó que ella había mencionado un coche negro y decidió que su primer paso sería revisar las cámaras de seguridad del patio. John era una persona sistemática. Su trabajo como programador le había enseñado a buscar soluciones en datos y hechos. Comenzó por el lugar más obvio, la oficina de administración de la propiedad en el edificio vecino. Había tratado con su personal antes al instalar su propio sistema de seguridad, por lo que no tuvo problemas para convencerlos de que le dejaran ver las imágenes. Un par de costosas latas de café de la tienda cercana hicieron el truco. Las cámaras no grababan sonido, pero las imágenes de la semana pasada eran lo suficientemente claras. John se concentró intensamente, escudriñando las grabaciones. Al cuarto día, finalmente vio lo que estaba buscando. Una camioneta negra que se acercaba a su edificio a última hora de la tarde. La cámara capturó claramente a Emily saliendo del edificio y subiéndose al asiento del pasajero. El conductor permaneció en las sombras, pero estaba claro que conocía a Emily. Ella se subió y el coche se marchó.